Bueno, continuando entonces con los videos acerca del lenguaje de programación Kotlin. En esta parte vamos a ver la segunda sección, el segundo capítulo de la parte de la herencia. Bueno, aquí vienen dos cosas bastante interesantes acerca de la herencia y de cómo entonces estas clases padre e hijas que se van generando van a estar estructuradas. Por un lado, cuando una clase derivada no contiene un constructor primario, se tiene entonces que mandar a llamar al constructor secundario de la clase derivada utilizando la palabra super. ¿Qué es esto? Bueno, aquí viene una parte, ¿no? Entonces vamos a colocar una clase base o padre que recuerden, se tiene que utilizar la palabra clave open class y se manda a llamar entonces como empleado, como siempre uno de los ejemplos clásicos de la programación orientada a objetos en el caso de herencia, ¿no? Este entonces va a ser un constructor secundario, ya que no fue establecido al definir la clase. ¿Cómo se va a colocar entonces aquí esta parte, ¿no? ¿Cómo se va a colocar? Bueno, como no se está colocando entonces aquí el constructor en el momento de declarar la clase, se coloca aquí internamente como un método. Se va a utilizar entonces la palabra clave constructor y se va a colocar entonces cuáles van a ser los atributos que se van a afectar directamente de la clase. En este caso entonces va a ser una cadena de texto que se llama nombre y por otra parte un valor entero que se va a llamar entonces edad y se va a manejar dentro de esto, ¿no? Momento entonces que se genere esta clase mediante su constructor, y si se mandan entonces estos dos parámetros a esa función especial constructor, entonces va a mostrar aquí como en consola mediante println se va a generar entonces un objeto con el nombre y edad tal, ¿no? Ahora bien, viene una parte interesante con esto. La clase derivada va a ser entonces esta clase SEO, la cual entonces, o la clase derivada o hija, la cual va a heredar los atributos y métodos de la clase empleado. En ese caso, la clase empleado solamente va a constar de un método que es el método constructor, ¿no? Bueno, ahora sí, viene la parte interesante. Constructor, aquí está mal. Este va a ser entonces el constructor secundario. Este constructor secundario va a pertenecer a esta clase derivada SEO, la cual va a contener nombre, edad y además este valor doble salario. El constructor lo que va a realizar es también colocar, imprimir en consola directamente ahí el valor de la variable salario. Bueno, posteriormente entonces colocan los dos puntos indicando que vamos a obtener los valores de la clase base o padre. Y aquí viene entonces lo que yo decía en esta parte, lo que viene escrito en la descripción de este programa, que para mandar a llamar entonces al constructor de la clase padre mediante este constructor secundario, se va a tener entonces que utilizar la palabra clave super y mandar a llamar directamente entonces estos dos valores, tanto nombre como edad. Ok, entonces los valores que se manden a llamar dentro del constructor de la clase derivada van a pasarse directamente a la clase padre utilizando, al constructor de la clase padre utilizando entonces esta palabra clave super, y posteriormente dentro de paréntesis se van a colocar los valores que está recibiendo el constructor. Aquí, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, lo que se está haciendo realmente entonces es colocar aquí constructor de la clase derivada, no hay ningún problema, como si lo colocáramos en esta parte, pero como se trata de una clase derivada, una clase hija tiene inmediatamente que
recurrir al constructor o mandar a llamar, digamos, que no es directamente como instanciar, o bueno, sí, se hace como una instanciación, que se oye horrible, de la clase, del constructor de la clase padre o de la clase padre mediante su constructor. Entonces, se requiere que primero se coloque el constructor de la clase derivada y posteriormente el constructor de la clase base. Pero para no mandar a llamar directamente o mandar a la clase base con su nombre, lo que se utiliza entonces es la palabra clave super bien, que en este caso entonces va a decir que es la clase, va a ser el constructor de la clase inmediata anterior o la clase base de la cual está tomando esos valores la clase derivada. ¿Ok? Entonces, de esta manera se va a instanciar, o cuando se haga la instanciación de una clase derivada, inmediatamente se va a hacer de alguna manera también la instancia de la clase base. Esto funciona perfectamente bien con este ejemplo. Aquí se va a mandar entonces a llamar al constructor sin asignarlo. Se puede asignar perfectamente o instanciar a un objeto, pero sin necesidad de instanciar al objeto. Aquí lo que se hace entonces es mandar a llamar directamente al constructor de la clase SEO con los valores nombre empleado 48 y 250.00, ¿no? Porque nos está pidiendo acá arriba, nos está pidiendo esta clase derivada, una cadena de texto, un valor entero y un valor flotante o doble, ¿no? Que es esto lo que se está mandando mandar como parámetros al constructor de la clase SEO, ¿no? Cuando se ejecuta entonces esto, primero se genera un objeto con el nombre empleado y edad 48 y percibe un salario de 250. ¿Ok? ¿Qué pasa? Estamos generando directamente con el constructor de la clase base, pero estamos ingresando a esto, ¿no? Pero primero tiene que, al tratarse entonces de una clase derivada, tiene que irse directamente a una clase base o la clase padre y ejecutar este constructor que se está mandando a llamar con esta palabra clave super de acá. Entonces inmediatamente va a asignar este valor y este valor, estos dos, aquí. Esto se va a pasar para acá, se va a mandar para otro lado. Ahí está. Tenemos aquí esta parte, tenemos aquí esta parte, y entonces una vez ya asignados estos atributos de la clase base, ahora entonces se muestra estos letreros de aquí, ¿no? Entonces se genera un objeto con el nombre empleado y edad tal 48, ¿no? Aquí como siempre hubiera puesto Juan Nepomuceno. Y una vez que ya se tiene ese constructor, ahora sí, una vez que ya tiene esto, ahora sí viene con el constructor de la clase derivada y muestra este de aquí con lo que se mandó desde acá, ¿no? 250.0. Entonces, si se observa de esta manera, lo que se está haciendo es de que cuando se mande a instanciar un objeto por medio de una clase derivada y se tiene aquí unos constructores o digamos como que la estructura de constructores de la clase derivada y la clase base, primero se va a ir a la clase base, siempre va a tomar primero la clase base y después ya va a afectar al constructor de la clase derivada, ¿no? O la clase hija. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Primero va a mostrar entonces este letrero de acá y después ya muestra el letrero de la clase derivada. Esto entonces, al estructurar mediante las palabras constructor y super, los constructores de la clase derivada y de la clase base. No suena tan complicado, ¿no? Entonces,
Así es de que, como muchas de estas, como mencionaba ya en algunos otros videos, como muchas de estas librerías que posteriormente se van a ir manejando, en el que se generan algunas clases derivadas, algunas clases padres, y entonces hay que ir observando cómo se van a crear esos constructores de esas clases, para que si hay clases derivadas de otras, entonces vamos a poder, a partir de algún objeto que se esté instanciando de una clase derivada, también afectar entonces a esas clases bases o las clases padre, y poder entonces tener acceso tanto a sus atributos como métodos de una manera relativamente sencilla. Por otro lado, otra de las cosas que tiene que ver mucho con esto de los constructores y de los métodos, sobre todo, es de que existe un concepto muy importante conocido como sobrecarga de funciones. Este concepto de sobrecarga de funciones solamente aparece en la programación orientada a objetos, o bueno, no es que aparezca, sino más bien que fue incluido dentro de la programación orientada a objetos para poder generar un código que fuera mucho más manejable y que tuviera entonces esta parte de la programación orientada a objetos que permitiera abstraer entonces de la realidad y convertir directamente a los objetos, porque muchas veces hay algunos métodos o funciones que puede tener algún objeto que requieran de algún parámetro para que funcione, ¿no? Se puede pasar hacia algún parámetro, pero a su vez también puede ser que esa misma función o ese mismo nombre de función se requieran de dos parámetros, y al pasarle dos parámetros u otros parámetros con valores diferentes va a realizar alguna funcionalidad diferente. Entonces, este concepto de sobrecarga de funciones permite de una clase hija o derivada que hereda de una clase padre o base sustituir la funcionalidad de un método o una función, dependiendo entonces de cuál va a ser los parámetros a los cuales se les está enviando, sobre todo, ¿no? Pero viene algo aquí bastante importante, ¿no? Vamos a verlo con una función. ¿Qué es esto de function overriding, o la sustitución de las funciones, la sobrecarga de las funciones? Ok. Vamos a tener entonces una clase base con open, siempre va a ser la clase base, class animal, y esta va a tener una función o un método que se va a llamar correr. Está muy lejos esta parte, Dios. Y que va a decir print, los animales pueden correr, ¿no? O puede ser que ponga una velocidad tal, no lo sé. O sea, va a ser una velocidad promedio de los animales. Ahora, esta función, si nosotros tenemos una clase derivada, por ejemplo la clase guepardo, la cual va entonces a heredar los atributos y métodos de la clase animal, puede ser entonces que tengamos la misma función correr, pero puede haber animales tan lentos o que corran tan lentos como un caracol, u otros que corran muchísimo más rápido como entonces el guepardo. En este caso entonces esta función que va a tener este objeto o esta clase más bien, que es animal, y en este caso guepardo, pues todos los animales a lo mejor corren, pero lo hacen de diferente manera. A eso es a lo que me refería. Por tanto, puede ser, por ejemplo, que si tienen alguna presa enfrente, o que tienen que huir del depredador también, o que van a por pues sí, creo que todo tiene que ver con depredador y presa, pero bueno, alguna cosa así. A lo mejor si va a trabajar como depredador o presa. Estas funciones van a ser un tanto diferentes entre una y otra clase, una clase base y una clase derivada. Ahora bien, van a tener exactamente el mismo nombre, correr y correr, ¿vale? Entonces, si esta función correr de la clase padre, que tuviera a lo mejor algunas otras clases hijas, va a ser sobrecargada o se va a modificar la funcionalidad de esta función, valga la super redundancia, de este método,
pero se quiere mantener entonces el nombre del método, pues para que todo mantenga una cierta coherencia. Esta abstracción que se hizo entonces de la realidad requiere que estas funciones o estos métodos mantengan el mismo nombre para la misma coherencia a lo mejor. Entonces vamos a primero a colocar estas funciones que van a ser sobrecargadas. Siempre deben de llevar la palabra open. Esta palabra open entonces se puede observar que funciona muchísimo con esta parte de las clases que van a ser bases, y ahora estamos utilizándolo para las funciones que van a ser sobrecargadas. Nos van a permitir entonces modificar todas estas variables o estas clases de manera muy sencilla, como que la van a abrir, la abren al programador, y entonces el programador pues ya va a poder realizar cualquier cosa sobre ellas, digamos. Entonces si ya tenemos esta clase derivada y queremos mantener, decía, la coherencia dentro de los métodos, dentro de las funciones que se llaman correr, funcorrer, pero ahora vamos a sobrecargarla, vamos a ponerle alguna otra funcionalidad, se tiene que utilizar la palabra override. Ok, entonces se cambia ahí override funcorrer, se coloca entonces aquí otro letrero, que el guepardo corre realmente rápido, ¿no? A diferencia entonces de los animales pueden correr. Todos pueden correr a lo mejor, pero este corre mucho más rápido. Entonces, en el momento en que se instancia un objeto mediante la clase derivada y se manda a llamar la función en override, se va a mostrar el letrero que existe en esta parte. Ahora, si yo agarrara sin instanciar a lo mejor algún objeto, animal punto correr, ¿qué pasa? Esto, bueno, lo puede instanciar directamente, pero se puede mandar a llamar así sin ningún problema mediante el constructor de animal, y entonces entro directamente a la función que fue sobrecargada dentro de guepardo y me va a mostrar, si yo lo pongo con la instancia del objeto guepardo, me va a poner que el guepardo corre realmente rápido, pero si yo lo pongo con la instancia del objeto base animal, entonces me va a poner que los animales pueden correr. Entonces de esta manera se puede hacer esto llamado sobrecarga de funciones, de tener el mismo nombre de una función pero con diferentes funcionalidades, de nuevo valga la superredundancia, dependiendo entonces de qué clase es la que la estoy mandando a llamar, ¿vale? Entonces, como decía, esto permite, dentro de un cierto contexto, el cual se está abstrayendo directamente a la programación orientada a objetos, el mantener esa coherencia, pero si va a tener diferentes funcionalidades dentro de diferentes clases, entonces se puede utilizar esto, y de esas clases a lo mejor son clases bases y clases derivadas. Entonces, para mantener una cierta coherencia y que no haya ese choque de que hoy estás utilizando el mismo nombre de la función, se va entonces a utilizar esta parte de la sobrecarga de funciones, que esto, bueno, no se presentaba anteriormente en la programación estructurada, ¿vale? Bueno, entonces hasta aquí esta parte de la herencia 2, que sería el uso de los constructores primarios y secundarios y las sobrecargas de funciones.